Un video cortito hoy donde vamos a hablar de si es real o no el bull market argentino que, por ejemplo, tanto anuncia o comenta Maslatón que se está dando desde octubre del 2021, que recordemos que hizo un dibujito donde se ve unos ciclos con ondas de Elliot, donde se ve cómo es el movimiento argentino desde, no me acuerdo la fecha, creo que 1955 si no me equivoco, y que en octubre del 2021 tenía su suelo y luego a partir de ahí iba a subir fuertemente y él, bueno, Maslatón sigue diciendo y vive diciendo que el bull market argentino empezó en esa fecha y que ahora todo es al alza, los salarios, los precios, los movimientos, o sea, la economía en general es todo movimiento al alza y demás. Ahora, ¿es real esto? Vamos a ver un poquito qué se puede observar y qué se puede analizar de esto y después podemos ir un poquito más en profundidad si quieren en otro video sobre cómo es que hizo este análisis de ondas de Elliot y demás. Pero ¿qué tenemos en la actualidad argentina, la verdad? Si uno se pone a ver el precio de las acciones argentinas particularmente, las que pueden ser, por ejemplo, YPF, Central Puerto, Vista y otras, podemos ver que realmente están, parecería, en un suelo importante desde esa fecha aproximadamente, o algunos un poquito más tarde, finales de 2022, pero mediados de 2022, finales de 2021, pero más o menos en esa fecha ronda una especie de piso a partir del cual empezaron a ir al alza fuertemente. Si nosotros no podemos saber algunas acciones en particular, como puede ser YPF o Central Puerto o Vista, que son acciones de energía, ¿no? La mayoría de las tres compañías son de energía, de generación de energía y de exploración. Tenemos que exploración, me refiero a exploración de petróleo. Tenemos que a partir de esa fecha más o menos empezaron una fuerte suba al alza, pero bestial. Estamos hablando de subas en dólares, no en pesos, en dólares, de hasta 300% en algunos casos en pocos meses. O sea, realmente se ve que hubo un pico importante luego de que su valor haya sido, entre comillas, baqueteado, es decir, perdió muchísimo valor durante mucho tiempo los años anteriores, es decir, que fue cayendo fuertemente con toda la situación macroeconómica argentina y otras variables y otros parámetros, pero a partir de esa fecha se puede llegar a ver cómo el precio de estas acciones empezó a subir fuertemente en pocos meses, haciendo 200%, 300%, sin ir muy lejos. En los últimos pocos meses que tenemos, el caso de YPF, por ejemplo, no solo luego una impresionante suba, volvió a bajar un poquito, pero después de esa baja volvió a subir, subió 38-40% en pocos meses. Estamos viendo que el mercado de acciones argentino creció fuertemente en todo ese periodo, luego de una caída importante que venía teniendo. Ahora, ¿qué tenemos al lado de análisis en términos generales? Analistas dicen que, bueno, cuando el Merval llega a cierto valor ya está medio caro, ahora está en un punto medio, algunos quieren vender y demás. Bueno, ahí se puede armar todo otro análisis más complejo, pero bueno, lo que se vio en ese tiempo es que sí que recuperó bastante y vemos eso de forma interesante. Ahora, ¿qué situación tenemos en particular en Argentina para decir tenemos un bull market realmente? ¿Qué es lo que nos dicen muchos? Bueno, ven los restaurantes llenos, que no pueden la gente con actividad económica en las calles y demás. Pero si uno se puede analizar un poquito más profundo, podemos ver que en general lo que se está comprando son cosas de poco valor. Salir a comer afuera, ¿cuánto te puede salir? 3.000, 5.000, 6.000, 7.000 pesos en el rango alto y 3.000 en el rango bajo, 2.000 si quieren. Pero estamos viendo que son gastos que son de poco valor, que tranquilamente la gente lo hace porque no tiene por qué en qué invertir otro ahorro más grande. Es decir, si una persona tuviera una capacidad de ahorro mayor, estaría haciendo otra cosa, como puede ser comprar propiedades, que ahora el mercado está bastante parado en ese lado, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces uno dice, ok, vemos los restaurantes llenos y demás, pero quizás es porque la gente no tiene otro gasto que hacer, es decir, no tiene tanto ahorro como para poder hacer otro gasto, otro lujo más grande o un lujo más o un lujo superior, si quieren decirlo, que implique un gasto mayor debido a una capacidad de ahorro mayor. Es decir, si la gente no tiene esa capacidad de ahorro, probablemente no pueda hacer otro gasto mayor que darse el lujo de ir a comer afuera seguido, entre otras cosas. Por otro lado, ¿qué tenemos? Comer afuera en Argentina es relativamente barato comparado con el resto de los países. Es verdad que el sueldo también no es lo mismo, pero si vemos los números en general, en otros países no se come tanto afuera como en Argentina. Eso es verdad, porque también es más barato, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos en Argentina que te da a decir esto? No sé, que también está. Importaciones limitadas. En Argentina está muy parado el tema de importaciones, están aprobando las famosas CIRA, estaban aprobando las importaciones de forma muy pausada, con mucha burocracia, no está tan libre eso, por lo tanto los productos están empezando a escasear y eso va a hacer que también termine subiendo el precio de los productos importados más allá de la inflación en dólares que hay a nivel mundial. Recordemos que en el mundo tenemos una inflación en dólares de aproximadamente un 7-8% anualizado,
que eso pega en el precio de los productos internacionales, porque los productos internacionales dolarizados también suben de valor cuando hay inflación en dólares a nivel mundial. Y además a eso le agregamos una devaluación del peso a moneda local, cuando se importan esos productos sube de precio. Y además si le agregas a eso una restricción a las importaciones, es decir, que haces todo más complicado, probablemente también. Ahora, ¿cuál es la, entre comillas, ventaja en este punto? Y ahí tenemos algo en particular, que es el hecho de que Argentina tiene una especie de dólar subsidiado para la importación. ¿Por qué digo esto? Porque los importadores, para poder importar un producto, acceden al dólar oficial, lo cual sabemos que el dólar blue está a casi una brecha del 100%, por lo tanto ese valor está bastante mentiroso en cierto sentido, porque casi que indirectamente parecería que es una especie de subsidio indirecto a la importación, porque para poder comprar productos dolarizados para importarlos, puedes acceder a un dólar más barato que en otros casos. Esto empieza a cambiar un poquito porque se están dando algunas alternativas para invertir, para importar con un dólar blue o un dólar MEP, si quieren llamarlo, que es más caro, pero uno accede a los dólares de una manera distinta a la que accedería normalmente si uno quiere importar a través del dólar oficial. Eso es otro punto. Entonces vemos una actividad extraña ahí en el tema de importaciones que están paradas con con cierto freno en la actividad económica, por así decirlo, que no da indicios de un bull market todavía, por lo menos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Inflación. Ahora tenemos una inflación estimada anualizada de 126%, que es altísima. Si bien Maslatón, por ejemplo, nos dice que una inflación es necesaria para el crecimiento económico, y estoy de acuerdo, porque la inflación también promueve el gasto, este nivel de inflación no estoy de acuerdo que sea algo positivo, porque estamos hablando de ya un valor demasiado alto. Si me estás diciendo una inflación del 15%, 10%, te digo, ok, eso es más viable, pero una inflación tan alta no te permite ni siquiera hacer inversiones, que es la clave del desarrollo económico, que no es que no te permita hacer inversiones, sino que te las complejiza, te hace generar más incertidumbre, y la aversión al riesgo de los inversores también empieza a ser algo que los frena a invertir, porque no tenés seguridad para hacer inversiones y la inflación es tan alta al nivel del 126% anual. Es una locura esta inflación. Estamos, creo, si no estamos primero, estamos segundos o terceros en la lista de países con mayor inflación a nivel mundial. ¿Qué otra cosa tenemos? Algo que se podría decir entre comillas positivo es que la inflación de este año es 126%, la del año que viene se estima que va a ser el 104%, pero son estimaciones, nuevamente no sabemos qué va a pasar en el medio, por lo tanto es una baja, está bien, es positivo, pero no sabemos qué va a pasar en el medio, porque ya de entrada la estimación de inflación para este año 2023 era más baja que esta que tenemos ahora estimada, así que tranquilamente eso puede variar y no podemos tomarlo más que con pinzas como una estimación. Ahora, en Argentina en particular, ¿qué tenemos otro caso? Otro caso es que tenemos a la Argentina en dólares casi regaladas. ¿Qué significa eso? Los sueldos son bajos en dólares a nivel mundial. Tenemos los precios en general bajos a nivel mundial en dólares, lo cual hace que Argentina sea muy barata para el extranjero. Ya vemos en el caso no solamente de países como de países de Europa o de Estados Unidos, donde vienen y esto es todo muy barato, desde comer afuera hasta otros gastos, sino incluso países latinoamericanos vecinos que también les parece muy barato. Tenemos el caso de uruguayos y chilenos que cruzan Argentina, paraguayos también para cargar nafta, por ejemplo, entre otras cosas, donde vemos que está bastante barata Argentina en ese sentido, y eso por un lado es bueno porque muestra una especie de competitividad a nivel mundial, pero a la vez nos está diciendo que la actividad económica está medio flaca. Si un país en crecimiento en general se empieza a hacer más caro porque hay más demanda de productos, salvo que aumente la producción del otro lado para compensar ese aumento de demanda y no haya inflación en términos generales de los precios en dólares. Entonces, si uno quiere ver a una Argentina que se esté encareciendo en dólares, tendríamos que ver crecimiento económico, tendríamos que ver aumento de la demanda, tendríamos que ver aumento de sueldos que implica aumento de la demanda, entre otras cosas, y mayor actividad económica. Ahora, estamos viendo que Argentina está regalada en dólares, lo cual puede implicar que estemos justamente en un piso. Podría llegar a indicar que estemos justamente en un piso, porque el hecho de justamente estar tan regalado implica que la competitividad, o por así decirlo, la búsqueda de equilibrio del mercado iría a aumentar la competitividad y la producción y demás a largo plazo o mediano plazo. Por lo tanto, es algo que lo dejo ahí entre comillas para poder mirarlo y analizarlo a más largo plazo. Eso sería en términos generales todo.
Vamos a ver cómo siguen las acciones. Están muy alcistas las acciones. Ahora seguro les voy a poner unos gráficos acá en la pantalla para que los vean, pero están bastante alcistas en dólares. Así que eso es lo que podemos ver en términos generales. Si querés que haga más un análisis más en profundidad de las ondas de Elliott y los ciclos argentinos que dibujó Malatón en su famosa servilleta, me lo dejas en los comentarios y lo hacemos. Y si te gustó, compartí este video y nos vemos en el próximo.